La iglesia olía a lirios, un aroma fuerte y abrumador que casi me ahogaba. La gente se había reunido vestida de negro, y sus susurros se arrastraban por los bancos como insectos. Me senté en la primera fila, rígida, tratando de mantener el control mientras mi mundo se derrumbaba silenciosamente. El ataúd estaba a solo unos metros de distancia, de caoba pulida, bien cerrado. Nunca pude ver su rostro por última vez. Me dijeron que el ataúd tenía que permanecer cerrado. Dijeron que era mejor así. Lo llamaron tradición. Pero incluso entonces, incluso antes de que el teléfono vibrara en mi bolso, una parte de mí se preguntaba si estaban ocultando algo. Y entonces sucedió, una vibración contra mi muslo, tan pequeña, tan normal en ese silencio sofocante. Metí la mano en mi bolso, ocultando la pantalla de las miradas a mi alrededor. El mensaje brillaba en letras mayúsculas. Estoy vivo, no confíes en nadie. Se me cerró la garganta, las rodillas casi me fallaron. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. ¿Vivo? Se suponía que estaba muerto. Mi marido, mi compañero durante 10 años, el hombre al que hoy enterrábamos. El mundo se volvió borroso. La voz del sacerdote se convirtió en estática en mis oídos. Mi mirada se dirigió de nuevo al ataúd, como si pudiera moverse de repente, como si él pudiera abrir la tapa y salir. Y, sin embargo, justo detrás de mí, su familia estaba sentada con el rostro impasible, los ojos penetrantes, evaluando. Mi cuñada se secaba lágrimas falsas. Mi cuñado miraba su reloj como si tuviera mejores cosas que hacer. Ninguno de ellos parecía destrozado. Ninguno parecía haber perdido a un ser querido. ¿Era yo la única que estaba de luto? Los recuerdos me golpeaban como olas, las noches en las que no teníamos nada y yo vendía mis joyas para pagar sus deudas, las mañanas en las que trabajaba turnos dobles para que él pudiera volver a poner en marcha su negocio. Las innumerables formas en las que le mantuve a flote, incluso cuando yo me estaba hundiendo. Y ahora, aquí estaba yo, vestida de negro, con las manos vacías, mientras la gente a mi alrededor esperaba el entierro como si fuera una cita más que cumplir, y entonces esa voz, no pronunciada, sino grabada en el resplandor de la pantalla, no confíes en nadie. Las palabras se me clavaron, quemándome la piel. ¿Quién envió esto? ¿Era realmente él, o era alguien que intentaba destruirme poco a poco? El ataúd. La tapa sellada. Su anillo de boda desaparecido. Entonces me di cuenta de que tampoco lo había visto durante la apresurada visita al hospital. Los detalles que había dejado de lado en mi dolor ahora me golpeaban como ladrillos. Quería gritar, exigir que abrieran el ataúd, arrancar la tapa yo misma, pero no podía, no allí, no con sus ojos fijos en mí, así que me quedé sentada, paralizada, como si el mundo fuera a castigarme por moverme. Si alguna vez te han traicionado las personas en las que más confiabas, si alguna vez has sentido que te han quitado el suelo bajo los pies, dale al botón de me gusta, ahora mismo. No estás solo en esto. Porque lo que sucedió después, lo que se desarrolló tras ese mensaje, no solo cambió el curso del funeral, cambió el curso de toda mi vida. 7 días después, sonó el timbre de mi puerta. Mi cuñado estaba allí con unos papeles en la mano y una sonrisa que me revolvió el estómago. Los 3 primeros días después del funeral transcurrieron lentamente, como sombras que se alargan en una pared al atardecer. Largos. Pesados. Interminables. Dicen que el dolor viene en oleadas, que rompe y retrocede, dándote momentos para respirar. Pero el mío no fue así. El mío era un zumbido constante bajo mi piel, una niebla sofocante que se filtraba en cada rincón de la casa. El mundo exterior parecía ansioso por seguir adelante. Los vecinos traían guisos con sonrisas corteses y se marchaban rápidamente. Los amigos me enviaban emojis de corazones y mensajes de sé fuerte, como si la fuerza se pudiera escribir. ¿Su familia? No se quedaron mucho tiempo. Vinieron, se sentaron rígidos en mi salón y luego se marcharon, como si hubieran cumplido con su deber. Nadie se quedó, excepto el silencio, y el silencio era insoportable.
Por la noche, deambulaba por la casa como un fantasma, tocando objetos que aún conservaban sus huellas dactilares. Sus zapatillas junto a la puerta principal, ligeramente dobladas en el talón, donde siempre metía los pies demasiado rápido, su chaqueta en el respaldo de la silla del comedor, con el débil olor a café aún impregnado en la tela, su maquinilla de afeitar en el baño, apoyada en el lavabo como si fuera a cogerla a la mañana siguiente. Pero el mañana nunca llegó, no para él, y, sin embargo, mi teléfono me decía lo contrario. Estoy vivo. No confíes en nadie. Ese mensaje latía en mi mente como un latido. Lo leí tantas veces que las letras se difuminaron. Memoricé cada píxel de la pantalla, la hora exacta, la forma en que mi mano temblaba tan violentamente que casi se me cae el teléfono. Vivo. Vivo. Cada vez que lo repetía en mi cabeza, sonaba menos a esperanza y más a locura. A la tercera noche, empecé a cuestionarlo todo. Mis recuerdos, mis sentidos, a mí misma. Repetí el funeral una y otra vez, cada detalle más nítido, más extraño. El ataúd sellado. ¿Por qué sellado? ¿Por qué no me dejaron ver su rostro por última vez? ¿Fue por el supuesto estado del cuerpo, o porque no había nada dentro? El entierro fue apresurado, demasiado apresurado, los papeles parecían ya rellenados, listos para mi firma antes incluso de que hiciera preguntas, y luego la imagen que no me dejaba dormir, su mano desnuda, sin anillo. Mi marido, Daniel, nunca se quitaba ese anillo, incluso en verano, cuando se le hinchaban los dedos, prefería quejarse de que le apretaba a quitárselo. Solíamos bromear diciendo que si algún ladrón intentaba robárselo, tendría que cortarle el dedo. Pero en ese breve instante, cuando las enfermeras pasaron la camilla junto a mí en el hospital, lo vi. Una mano sin alianza. ¿Dónde estaba? Me senté a la mesa del comedor, mirando fijamente la fría superficie de madera, trazando círculos con la yema del dedo mientras el recuerdo se repetía una y otra vez. Mi anillo de boda se clavaba en mi piel, la única prueba de que los últimos 10 años no habían sido un sueño. Y entonces, la vibración. Otro mensaje. Cogí el teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. No firmes nada. Se me secó la boca. ¿No firmar qué? La respuesta llegó a la mañana siguiente. Llamaron a la puerta justo cuando estaba preparando café, y el olor amargo inundó la cocina. Me quedé paralizada. Los visitantes solían enviar un mensaje de texto o llamar por teléfono. Ya nadie se presentaba sin más. Abrí la puerta y allí estaba él. David. Mi cuñado. Traje elegante, camisa blanca impecable, pelo peinado hacia atrás con demasiado gel. Llevaba un perfume tan fuerte que me golpeó antes que su voz. Parecía menos un hermano afligido y más un hombre de camino a una reunión de negocios. Buenos días, dijo con una amplia sonrisa ensayada. ¿Cómo lo llevas? La pregunta era vacía, mecánica. He estado mejor, murmuré, agarrándome al marco de la puerta. Sus ojos se deslizaron más allá de mí hacia el interior de la casa. ¿Puedo pasar? Dudé. Todos mis nervios gritaban que no. Pero la cortesía, esa vieja cadena alrededor de mi cuello, me hizo apartarme. Entró como si fuera el dueño de la casa, echando un vistazo a las fotos de la pared, los platos en el fregadero, la manta doblada en el sofá. Luego, sin sentarse, metió la mano en su maletín de cuero y sacó una pila de documentos cuidadosamente ordenados. Hay algunos papeles que tenemos que poner en orden, dijo con suavidad, colocándolos sobre la mesa del comedor. Son solo tecnicismos. Ya me entiendes. Papeles. Se me encogió el pecho. ¿Qué tipo de papeles? Pregunté, aunque mi voz temblaba. Transferencias de propiedad, dijo, con demasiada naturalidad. Ahora que Daniel ya no está, hay activos que deben redistribuirse. Es el procedimiento habitual, no hay nada de qué preocuparse. Activos. Redistribuidos. Sus palabras sonaban untuosas, deslizándose por la habitación como humo. Acerqué una silla y me senté, mirando fijamente las páginas.
Me picaban las manos por cogerlas, pero el resplandor de mi teléfono me quemaba la memoria. No firmes nada. ¿Por qué tanta prisa?, pregunté, levantando la vista hacia él. David se rió entre dientes, sentado frente a mí. Cuanto antes lo solucionemos, antes podrás seguir adelante. El duelo ya es bastante duro sin complicaciones legales. Somos familia, Elena. Solo intento facilitarte las cosas. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Toqué el borde del papel. Las columnas de números se difuminaban ante mí. Jerga legal que apenas entendía. El nombre de mi marido escrito con tinta negra junto al mío. La casa. El negocio. Las cuentas. Todo lo que habíamos construido, todo lo que creía que teníamos. No esperarás que lea todo esto ahora mismo, ¿verdad?, pregunté. Él se encogió de hombros y se recostó en la silla. Si confías en mí, no es necesario. Confiar. Esa palabra hizo estallar algo dentro de mí. El mensaje de Daniel resonó en mi cabeza: no confíes en nadie. Empujé los papeles hacia el otro lado de la mesa. Hoy no. David apretó la mandíbula. Su sonrisa se desvaneció por un segundo, antes de volver a aparecer en su rostro. Por supuesto, dijo con ligereza, aunque el ambiente entre nosotros se volvió más tenso. Tómate tu tiempo. Pero no esperes demasiado. Ya sabes cómo son los plazos. El estado puede complicarse. Se levantó y guardó los papeles en su maletín con demasiada fuerza. Mientras se dirigía a la puerta, se volvió y me puso una mano en el hombro. Somos familia, Elena. Siempre velaré por ti. El peso de su mano me pareció una advertencia. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me apoyé contra ella, con la respiración entrecortada. El olor de su colonia permanecía en la habitación como un veneno. Bajé la mirada hacia mi teléfono, que aún sostenía en la palma de la mano. No firmes nada, no confíes en nadie. Mi marido se había ido, o quizá no, su familia quería mi firma, su hermano quería el control, ya no sabía que era real. Pero una cosa era segura: si no tenía cuidado, podía perderlo todo. La mañana después de la primera visita de David, la casa parecía diferente. No había dejado ningún rastro, ni zapatos junto a la puerta, ni chaqueta en el sofá, pero el aire estaba cargado de su presencia. Era como si su colonia se hubiera filtrado en las paredes, agria y penetrante, aferrándose a mí mucho después de que se hubiera ido. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. El reloj marcaba las horas sobre la cocina, pero yo apenas me daba cuenta del paso del tiempo. Lo único que veía era la silla vacía frente a mí. La silla en la que Daniel siempre se sentaba, hojeando el periódico, fingiendo leer mientras se desplazaba por su teléfono. Pero Daniel se había ido, o quizá no, porque mi teléfono, boca abajo sobre la mesa, contenía la prueba de algo que no podía explicar. La prueba de que él seguía ahí fuera. Cuando volvió a vibrar, el sonido rompió el silencio como un disparo. Lo cogí de un salto, con la respiración entrecortada. Te presionarán. Mantente firme. Las palabras me oprimieron el pecho. Quienquiera que estuviera enviando esos mensajes sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabían que David había estado allí, sentado a mi mesa, deslizando esos papeles por la madera con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. ¿Pero cómo? Mis palmas se humedecieron. ¿Estaba Daniel vivo y observándome de alguna manera? ¿O me estaban tomando el pelo, atrapándome en un juego cruel que no entendía? Dejé el teléfono y apoyé ambas manos sobre la fría superficie de la mesa. El silencio volvió a apoderarse de mí. Entonces se oyó un golpe, agudos, fuertes, seguros. Me quedé paralizada, el sonido cortaba el aire. Caminé lentamente hacia la puerta, con el pulso latiéndome en los oídos, y la abrí. Esta vez no era solo David. Caroline estaba con él. Caroline, mi cuñada, siempre impecable, siempre serena, con el pintalabios rojo como la sangre y los ojos tan oscuros que parecían hoyos. Llevaba el dolor como un accesorio, no como una herida, algo para mostrar, no para sentir. Elena,
dijo con voz melosa. Hemos pensado en venir a ver cómo estabas. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo y luego se dirigieron al interior de la casa, escaneándolo como si ya estuviera haciendo un inventario. David estaba a su lado con otro traje impecable, con el maletín colgando de la mano como si fuera un arma. ¿Nos permites?, preguntó, pero no esperó mi respuesta. Me empujaron para entrar en la casa, y su perfume y colonia llenaron el aire hasta que me sentí mareada. Caroline se acomodó en mi sofá, cruzando las piernas con elegancia, mientras David se dirigía directamente a la mesa del comedor y dejaba el maletín con un golpe seco. Me miró con una sonrisa que dejaba ver todos sus dientes. Solo queremos ayudarte, Elena. No deberías tener que lidiar sola con todo este estrés. Caroline asintió, inclinando la cabeza como si estuviera observando a una niña. Ahora mismo eres vulnerable. El dolor nubla el juicio. Por eso interviene la familia, para protegerte. Proteger, esa palabra me puso los pelos de punta. David abrió el maletín y sacó la misma pila de papeles que me había mostrado ayer. Los alisó sobre la mesa y los deslizó hacia mí junto con un bolígrafo. Solo una firma, dijo, con un tono casual, casi desdeñoso. Eso es todo. Entonces no tendrás que preocuparte por las facturas, las deudas o las complicaciones legales. Nosotros nos encargaremos de todo, será más fácil para todos. No me moví. Caroline se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. Cariño, nunca antes has tenido que ocuparte de estas cosas. Daniel se encargaba de todo. Ahora nos toca a nosotras. No querrás ahogarte en papeleo y estrés, ¿verdad? Ya has sufrido bastante. Su sonrisa era afilada, depredadora. Mi teléfono volvió a vibrar contra mi muslo. Lo presioné con la palma de la mano, ocultando la pantalla de su vista, y eché un vistazo. Si firmas, lo perderás todo, no cedas. Se me cortó la respiración. Mi mano temblaba alrededor del teléfono. Me obligué a mirarlos. He dicho que no, hoy no. El silencio cayó sobre la habitación como un telón. David entrecerró los ojos y su sonrisa vaciló por primera vez. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y bajó la voz. Elena, escúchame, si no firmas, las cosas se pondrán complicadas. La casa, las cuentas, incluso tu seguridad. No lo hagas más difícil de lo necesario. Se me heló la sangre. ¿Me estás amenazando?, pregunté, aunque mi voz sonó débil y temblorosa. David se echó hacia atrás, recuperando la sonrisa, pero ahora más fría. No, claro que no. Somos familia. Nunca te haríamos daño. Solo queremos lo mejor. Caroline se levantó, alisándose el abrigo. Piénsalo, cariño, dijo mientras pasaba a mi lado hacia la puerta. Ser terca no lo traerá de vuelta, solo empeorará las cosas. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic que resonó en la casa vacía. Me quedé paralizada por un momento, luego me desplomé en la silla más cercana, temblando tan fuerte que pensé que mis huesos se romperían. Peor. Esa palabra resonaba en mis oídos, una y otra vez. Esa noche, no pude dormir. Cada crujido de la casa me hacía sentarme, con la respiración entrecortada. Comprobé las cerraduras 3 veces, miré por la ventana a la calle. Un coche llevaba demasiado tiempo parado bajo la farola, con los faros apagados. ¿Alguien me estaba observando? Caminé por los pasillos en la oscuridad, con la mano rozando las paredes. Cada sombra parecía que iba a abalanzarse sobre mí. Cada rincón parecía esconder un secreto. Terminé en el despacho de Daniel. Olía a polvo y a tabaco, del tipo que él solía fumar a escondidas cuando creía que yo no me daba cuenta. La lámpara de su escritorio proyectaba un débil círculo de luz sobre montones de papeles, facturas sin pagar y archivos apilados de forma precaria. Me senté en su silla, con el cuero frío bajo mí, y abrí los cajones uno por uno. Bolígrafos, recibos, facturas de restaurantes a los que no recordaba haber ido, extractos bancarios con cantidades que no cuadraban. Entonces, un trozo de papel doblado escondido en el fondo de un cajón. Era un recibo de una caja de seguridad que yo no conocía. Se me encogió el pecho.
Seguí rebuscando, con las manos cada vez más frenéticas, y entonces lo encontré, un diario encuadernado en cuero enterrado bajo una pila de facturas. Lo abrí y se me cortó la respiración. Era su letra. Página tras página llena de notas, números, pensamientos garabateados. La mayor parte no tenía sentido para mí, pero una línea destacaba, subrayada 3 veces. Si me pasa algo, ponte en contacto con Harold Green, no confíes en nadie más. Harold Green, un abogado. Se me cerró la garganta. Daniel lo sabía. Se había preparado para esto. Los mensajes no eran mentiras, eran reales. Las lágrimas nublaron mi visión mientras apretaba el diario contra mi pecho. Daniel, susurré en la habitación vacía, ¿en qué te metiste? Pero la casa no respondió, solo silencio. El nombre Harold Green me miraba fijamente desde el diario, subrayado 3 veces con la apresurada letra de Daniel. Esa noche no dormí. Llevé el libro de una habitación a otra, leyendo a la luz de la lámpara, con los ojos ardiendo, pero mi mente se negaba a apagarse. Cada crujido del suelo me parecía un paso, cada traqueteo de la ventana una advertencia. Al amanecer, estaba paseándome por la cocina, con el diario apretado contra mi pecho, susurrando sus palabras una y otra vez. No confíes en nadie más. Cuando por fin marqué el número, mis dedos temblaban tanto que me equivoqué 2 veces. A la tercera, sonó el teléfono. Oficina de Harold Green. Mi voz se quebró. Yo. Necesito hablar con el señor Green. Daniel Hart me dijo que llamara. La línea quedó en silencio. Luego se oyó una voz más grave. ¿Señora Hart? Sí. Otra pausa. Casi podía oír su respiración. ¿Dónde está ahora? En casa. Su voz se agudizó. No es seguro. No hable por teléfono. Traiga el diario. Al mediodía. A mi oficina. Nadie más puede acompañarla. ¿Entendido? Apreté el auricular con más fuerza. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? No dudó ni un instante. Porque Daniel confiaba en mí lo suficiente como para escribir mi nombre con su propia letra. Si no le cree, no hay nada que yo pueda decir. Clic. El tono de llamada zumbó, dejándome con más preguntas que respuestas. Mientras conducía hacia el centro de la ciudad más tarde esa mañana, mis pensamientos retrocedieron, arrastrándome a las últimas semanas antes del funeral. Lo recordé de pie en la cocina una noche, susurrando al teléfono, con el resplandor del frigorífico pintando su rostro de un azul inquietante. ¿Quién era?, le pregunté cuando colgó. Solo trabajo, respondió demasiado rápido. Me reí con amargura. ¿A las 2 de la madrugada? ¿Qué tipo de trabajo es ese? No respondió, solo me atrajo hacia él y me besó en la frente. Confía en mí, susurró. Otra noche, lo encontré en su oficina, metiendo papeles en una caja. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que no me preocupara. Es mejor que no lo sepas. En aquel entonces, pensé que me estaba protegiendo de problemas financieros o acreedores. Ahora, ese recuerdo me atormentaba. No me estaba protegiendo de la vergüenza. Me estaba protegiendo del peligro. Green & Associates estaba ubicado dentro de un edificio de ladrillo que parecía más antiguo que mi matrimonio. La placa de latón brillaba bajo el cielo nublado. La secretaria me condujo por un pasillo lleno de certificados legales enmarcados. Mis tacones resonaban en el piso pulido, y cada sonido se amplificaba por mis nervios. Luego llegué a su oficina. Harold Green se puso de pie para saludarme, con su traje gris apagado y sus ojos firmes y penetrantes. Su apretón de manos era firme, sólido, como el de un hombre que se había pasado la vida enfrentándose a problemas. Señora Hart, dijo, indicándome que me sentara. Me senté en la silla frente a él, agarrando el diario con fuerza. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Daniel confiaba en mí. Vino a verme hace 6 meses, temiendo por su vida. Dijo que personas cercanas a él estaban conspirando. No sabía en quién confiar, excepto en usted. Dejó instrucciones.
¿Las ha traído? Dejé el diario sobre la mesa. Sus ojos se posaron en él con algo que parecía reconocimiento. ¿Lo ha leído?, preguntó. Un poco. Lo abrió y lo hojeó rápidamente. Esto es lo que esperaba. Notas. Códigos. Nombres. Daniel se estaba preparando para lo peor. Mi voz se quebró. ¿Está vivo? Harold cerró el libro y volvió a juntar las manos. No lo sé. No lo he visto desde la noche en que me dejó esto. Pero el hecho de que hayas recibido mensajes significa que o bien está vivo y escondido, o bien alguien tiene acceso a sus cuentas. Tragué saliva. David y Caroline me han estado presionando para que firme los papeles. Ayer me dijeron que las cosas se complicarían si me negaba. Apretó la mandíbula. Táctica clásica. Intimidación. Si firmas, lo pierdes todo. Si te resistes, intensificarán las amenazas, la manipulación, tal vez incluso la violencia. Pero Daniel se preparó para esto. Puedo presentar hoy mismo una moción para congelar los activos hasta que demostremos el fraude. Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. Daniel redactó estos documentos fiduciarios. No son definitivos, pero muestran su intención, dejar todo bajo tu control. Quería protegerte. Se me encogió el pecho mientras hojeaba las páginas. Mi nombre, escrito con letra clara. Cuentas que nunca supe que existían. Propiedades de las que nunca había oído hablar. Era abrumador. Nunca me lo dijo, susurré. Llevaba esta carga solo. Pensé. Las lágrimas nublaron mi visión. Pensé que se estaba escondiendo de mí. Pensé que yo no era suficiente. La expresión de Harold se suavizó, solo un poco. Te estaba escondiendo de ellos. Quería que estuvieras a salvo. Por un momento, sentí un gran alivio. Pero entonces las palabras de Harold resonaron de forma extraña. Si no le crees, no hay nada que yo pueda decir. ¿Por qué lo había dicho así? ¿Y por qué el último mensaje me advertía que no confiara en todos los amigos de Daniel? Estudié el rostro de Harold, la forma en que sus ojos se posaron en el diario con una posesividad que intentaba ocultar. Quería protegerme a mí o la información que contenía. Cuando volví a la calle, la ciudad me pareció hostil. Un hombre con una chaqueta oscura estaba apoyado contra la pared al otro lado de la calle, fumando. Me miró de reojo cuando pasé junto a él. Un coche negro estaba parado en la acera, con el motor en marcha. Aceleré el paso. El sonido de unos pasos resonó detrás de mí, demasiado cerca. Me metí en una cafetería, con el corazón latiéndome con fuerza, y observé a través de la ventana cómo el hombre de la chaqueta pasaba por delante, girando ligeramente la cabeza hacia el cristal. Me quedé allí durante una hora, agarrando el diario bajo la mesa, hasta que me convencí de que era seguro volver a casa. En casa, extendí el diario sobre la mesa del comedor, pasando página tras página, buscando patrones. Había fechas marcadas con un círculo, números garabateados en los márgenes, notas a medio terminar. Algunas parecían números de cuentas bancarias. Otras eran iniciales codificadas, DH, CH, JOR, nombres que él no había explicado. Y una y otra vez, garabateado como una plegaria, Elena debe estar a salvo. Las lágrimas me quemaban los ojos. Él no me había abandonado, había estado luchando por mí. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Lo cogí, conteniendo la respiración. Bien. Lo has encontrado. Pero recuerda, no confíes en todos sus amigos. La pantalla se apagó, dejando mi reflejo mirándome, pálido y con los ojos hundidos. Me giré lentamente hacia el diario, con las sombras extendiéndose por la habitación. Por primera vez, no estaba segura de si Harold Green era mi salvador o otra trampa. Cuando regresé del cementerio, el crepúsculo ya había envuelto la calle. La casa me recibió con un silencio denso y opresivo. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, agotada, con una sensación de pesadez. Mis tacones resonaban contra las baldosas mientras caminaba hacia la cocina, cada sonido resonando en la quietud. Dejé el teléfono sobre la encimera y volví a mirar la pantalla iluminada. Las palabras parpadeaban ante mis ojos.
Mi mano temblaba mientras lo cogía y volvía a desplazarme hacia atrás. No había ningún número, ningún contacto, solo una cadena de dígitos que no existían. Ya lo había comprobado media docena de veces, esperando cada vez que apareciera alguna explicación, pero no fue así. Susurré en la cocina vacía. Daniel. ¿Eres tú? Solo el zumbido del frigorífico me respondió. Sonó el timbre. Di un salto tan fuerte que el vaso de agua que tenía en la mano se volcó y se derramó sobre la encimera. Me sequé las palmas de las manos en la falda y obligué a mis piernas a moverse. Caroline estaba en el porche, con una cazuela en las manos. Llevaba el pelo perfectamente peinado, el pintalabios impecable y una sonrisa radiante que me provocó un nudo en el estómago. Elena, dijo con voz demasiado cálida. Pensé que quizá necesitarías compañía. Dudé. Es tarde. Ella ladeó la cabeza, con una sonrisa inquebrantable. Es entonces cuando el dolor es más intenso, ¿no? Déjame entrar. En contra de mi mejor juicio, me hice a un lado. Dejó la fuente sobre la mesa con un ademán teatral. Pastel de pollo, comida reconfortante, receta de mi madre. Le di las gracias en voz baja, aunque el olor me revolvió el estómago. Caroline se sacudió el polvo invisible de la manga, recorriendo la habitación con la mirada como un invitado que hace inventario. Lo estás llevando bien, dijo, con voz llena de aprobación, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado. Crucé los brazos. Me las arreglo. Su mirada se posó en mi teléfono, que seguía brillando débilmente sobre la encimera. ¿Recibes llamadas extrañas? Preguntó con indiferencia, aunque sus ojos brillaban. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué me preguntas eso? Ella sonrió levemente. El dolor nos hace cosas raras. Nos hace creer que oímos voces. Que vemos señales. Daniel no querría que persiguieras sombras. Las palabras me golpearon como un dardo. Ella lo sabía. Forcé mi rostro a permanecer impasible. Lo que Daniel no querría es que trataran a su esposa como a una niña. Su máscara se resbaló, y la irritación se reflejó en sus rasgos antes de volver a suavizarse en una sonrisa. Se acercó y bajó la voz. No tienes por qué cargar con esto sola, Elena. Déjanos ayudarte. Entrega las cuentas a David. Cede la casa. Nosotros te cuidaremos. ¿No es para eso la familia? Algo frío me recorrió la espalda. Le di la espalda y me serví otro vaso de agua para calmarme. Me temblaba tanto la mano que el vaso vibró contra la encimera. La voz de Caroline se endureció. No sabes la presión a la que estaba sometido Daniel. Si empiezas a indagar, solo te harás daño a ti misma. Y lo que es peor, mancharás su memoria. Me giré para mirarla. O quizá tienes miedo de lo que pueda descubrir. Por primera vez, su sonrisa desapareció por completo. Sus ojos se agudizaron y apretó la mandíbula. Se acercó, y su perfume me llegó con fuerza a la nariz. ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte para esto? Siempre has dependido de él. Eres frágil, Elena. Todo el mundo lo ve. Hazte un favor y no te hagas enemigos contra los que no puedas luchar. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, porque una parte de mí temía que tuviera razón. Pero mantuve su mirada. Vete. Los labios de Caroline se curvaron en algo entre una sonrisa burlona y un gesto de desprecio. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró ruidosamente sobre la encimera. Ambas lo miramos. Un nuevo mensaje brillaba en la pantalla. No la dejes entrar otra vez. Se me cortó la respiración. Sentí la mirada de Caroline sobre mí, aguda y sospechosa. Agarré el teléfono y lo giré boca abajo antes de que pudiera verlo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía oírlo. Forcé una sonrisa, con voz quebrada. Gracias por la comida. Pero ahora necesito descansar. Caroline me estudió, entrecerrando los ojos, sin sonreír. Finalmente, cogió su bolso y se dirigió a la puerta. En el umbral, se detuvo y dijo en voz baja, ya lo verás, Elena, estar sola no es fuerza, es solo, estar sola. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, pero las palabras permanecieron en el aire como veneno.
Me quedé en silencio, con el pecho agitado, mirando el teléfono en mi mano. El mensaje me devolvía la mirada, simple, escalofriante. No la dejes entrar de nuevo. Si era Daniel, entonces él estaba observando. Protegiéndome. Guiándome. Pero si no era él, entonces alguien más lo sabía, alguien cercano, alguien que quería que yo creyera. Me hundí de rodillas, los fragmentos del cristal roto de antes se clavaban en mi palma mientras me apoyaba en el suelo. El miedo me invadió, pero debajo de él, la ira ardía con más fuerza. Susurré en la quietud, no puedo hacer esto sola. Y en ese momento, la decisión se cristalizó. Mañana encontraría a alguien que pudiera ayudarme. Alguien que pudiera interponerse entre mí y la tormenta que los Hart estaban preparando. Volví a coger el testimonio, con la mano temblorosa. Ayúdame, Daniel, susurré. El silencio se tragó mis palabras por completo. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez más fuerte, haciendo vibrar el marco. Me estremecí y apreté el diario con más fuerza, sintiendo el calor del cuero contra mis palmas por el tiempo que llevaba sujetándolo. A través de la mirilla, los vi, David con su traje impecable, Caroline con sus tacones perfectos y la señora Hart con su severo vestido negro y su cabello plateado peinado hacia atrás con tanta fuerza que parecía estirar su rostro en una expresión de desaprobación permanente. Debería haber mantenido la puerta cerrada con llave, debería haberlos ignorado, pero algo en su mirada a través de la mirilla, fría y autoritaria, hizo que mi mano girara el pomo. Entraron sin decir nada, sin esperar. David dejó caer su maletín sobre la mesa con un golpe seco, abriendo ya los cierres. Caroline se dirigió con paso ligero al sofá, con su perfume siguiéndola como el humo. La señora Hart se sentó en el sillón, con una postura perfecta y las manos cruzadas, como si estuviera a punto de presidir un juicio. Y yo me quedé de pie, agarrando el diario, con el pulso acelerado. David extendió los papeles con precisión mecánica. Elena, no perdamos el tiempo. Has tenido días para pensar. Es hora de firmar. Negué con la cabeza. No. Caroline soltó una suave risa, negando con la cabeza como una maestra paciente que corrige a un niño. Estás confundida, querida. No sabes lo que te conviene en este momento. Eso es lo que hace el dolor. Te confunde la mente. Por eso estamos aquí, para quitarte ese peso de encima. Quitándome todo, espeté. Ella ladeó la cabeza, con una sonrisa compasiva. Tú lo llamas quitar. Yo lo llamo preservar. Daniel confiaba en nosotros. No querría que te enredaras en finanzas que no puedes manejar. David se inclinó hacia adelante y golpeó los papeles con el bolígrafo. Esto no es un debate, Elena. Estos documentos están listos. Firma y evitaremos el escándalo. Si te niegas, los tribunales arrastrarán el nombre de Daniel por el barro. ¿Quieres eso? Que la gente piense que tu marido era corrupto. Las palabras me golpearon con fuerza. La reputación de Daniel. Su nombre. Podría sobrevivir viendo cómo lo destrozaban en los tribunales. Mi mano se movió hacia el bolígrafo. Caroline lo vio y se abalanzó sobre mí. Eso es. Sé inteligente. Firma y déjanos ocuparnos de todo. Seguirás teniendo suficiente para vivir. Incluso nos aseguraremos de que la hipoteca esté cubierta. No perderás la casa. Perder la casa, se me revolvió el estómago. Era el hogar que Daniel y yo habíamos construido juntos, cada pared pintada con nuestras risas, cada rincón escondiendo recuerdos. Y la señora Hart, silenciosa hasta ahora, finalmente habló. Su voz era baja, controlada y afilada como el cristal. Siempre fuiste débil, dijo. Las palabras me atravesaron. Sus ojos se clavaron en los míos, sin pestañear. Daniel te llevó en volandas, todo el mundo lo sabía. Sin él, no eres nada. Ahora ni siquiera puedes valerte por ti misma. Solo te aferras a migajas que no te pertenecen. Se me cerró la garganta, la habitación se inclinó. Por un momento, la creí. Los creí a todos. Quizás era débil. Quizás Daniel también lo había visto.
Quizás por eso había ocultado cosas. El bolígrafo brillaba sobre la mesa, mi mano volvió a temblar, y entonces, mi teléfono vibró. Lo presioné contra mi muslo, ocultándolo de la vista, y miré hacia abajo. No cedas. Mentirán. Recuerda, eres más fuerte de lo que creen. La niebla se disipó como una cortina que se abre. Me enderecé, mi voz temblaba, pero se escuchaba con claridad. No, David se quedó paralizado. La sonrisa de Caroline se desvaneció. La señora Hart entrecerró los ojos. No, repitió, con un tono mortalmente tranquilo. La miré a los ojos, con el corazón latiéndome con fuerza. No, no voy a firmar, ni hoy ni nunca. David dio un golpe con la palma de la mano sobre la mesa. Mujer estúpida. ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros? No tienes dinero, ni abogados, ni carácter. La máscara de Caroline se resbaló y su voz se elevó. Te arrepentirás, Elena, nos aseguraremos de ello. Te quedarás sin un centavo, sin amigos, sola. La señora Hart se levantó, lenta y deliberadamente, y su sombra se proyectó sobre mí. La debilidad está en tu sangre. Puedes adoptar la postura que quieras, pero al final nos suplicarás que te salvemos. Algo dentro de mí se endureció. Prefiero estar sola, dije, con voz más firme ahora, que encadenada a gente que solo me ve como una firma. El silencio que siguió fue eléctrico. Los labios de la señora Hart se curvaron en algo entre una sonrisa y un gruñido. Te arrepentirás de esto. David metió los papeles en su maletín con movimientos espasmódicos. Los tacones de Caroline golpeaban el suelo con cada paso furioso. Juntos, salieron furiosos, y el portazo hizo vibrar las ventanas. Me dejé caer en la silla, temblando tan fuerte que pensé que mis huesos se iban a desmoronar. Respiraba entre jadeos. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a derramar delante de ellos. Pero bajo el miedo, brillaba una chispa. Había dicho que no, y ellos lo odiaban. Mi teléfono volvió a vibrar. Estoy orgulloso de ti, no te rindas. Apreté la pantalla contra mi pecho y susurré. Daniel, si realmente eres tú, no me dejes sola en esto. La habitación estaba demasiado silenciosa, el aire era demasiado pesado, y entonces, un crujido en el piso de arriba. Levanté la cabeza de golpe, se suponía que la casa estaba vacía. Otro crujido, lento, deliberado. Me quedé paralizada, con la mirada fija en la escalera. Me temblaban las piernas, pero me obligué a dar un paso, y luego otro. El diario estaba abierto sobre la mesa, con las páginas revoloteando por una leve corriente de aire que venía de algún lugar que no había notado antes. Mi teléfono vibró en mi mano. Revisa el ático. No tengas miedo. Se me heló la sangre. El ático. Miré fijamente la escalera, con las sombras extendiéndose como dedos por los peldaños. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Un paso, luego otro. El suelo crujió bajo mi peso. El aire se volvió más frío cuando llegué al rellano. Me quedé de pie debajo de la trampilla del ático, mirándola fijamente. Mi teléfono volvió a vibrar. La verdad te espera. Mi mano buscó el cable. Temblando. Tirando. La escalera crujió al desplegarse. Una corriente de aire frío y viciado me golpeó la cara. Puse el pie en el primer peldaño, con el cuerpo temblando y la mente gritándome que parara. Pero subí. La escalera temblaba mientras subía, cada peldaño crujiendo bajo mi peso. Mis palmas resbalaban contra la madera, mi teléfono apretado en una mano temblorosa, el brillo de su pantalla trazando un estrecho camino a través de la oscuridad. La trampilla del ático se abrió sobre mí, liberando una bocanada de aire viciado y frío. El polvo caía en suaves motas, arremolinándose en el tenue haz de luz. Dudé en el borde, con el corazón latiéndome con fuerza. El silencio presionaba mis oídos hasta tal punto que pensé que me quedaría sorda. Entonces me impulsé hacia arriba. El espacio se extendía amplio, con las vigas del techo agazapadas sobre mi cabeza. Las cajas apiladas contra las paredes se inclinaban como soldados cansados.
Las sábanas cubrían muebles viejos que parecían inquietantemente figuras en la oscuridad. Me moví lentamente, el suelo crujía y el aire estaba cargado de cedro y moho. La primera caja que abrí tenía una etiqueta con la inscripción «Recibos 2015 a 2016», escrita con la letra inclinada de Daniel. Al verlo, se me hizo un nudo en la garganta. Dentro había tickets de la compra, facturas de restaurantes e incluso una entrada de cine de la noche en que fuimos a ver una película que ahora apenas recordaba. Mis dedos se detuvieron en la entrada, y un flash de memoria me transportó al pasado. Daniel riéndose demasiado alto durante los avances, cogido de mi mano en la oscuridad del cine, susurrándome bromas. Apreté el papel contra mi pecho, con los ojos llorosos. «¿Dónde estás?», susurré. Otra caja. Impuestos. Montones de formularios, columnas ordenadas de números, pruebas de la vida que habíamos construido pieza a pieza. Luego, algo diferente. Una caja marcada solo con una letra, D. La saqué, y el polvo se esparció por el aire. Dentro había sobres, gruesos y pesados. Extractos bancarios de cuentas que nunca había visto antes. Transferencias a nombres que no conocía. Bancos offshore cuyos nombres no podía pronunciar. En el fondo, debajo de los sobres, había un pequeño estuche negro. Mi pulso se aceleró. Abrí el cierre. Dentro había montones de papeles y un teléfono prepago envuelto en plástico. El teléfono estaba rayado, viejo. Lo encendí. La pantalla parpadeó y luego se estabilizó. La batería todavía estaba medio llena. Se me cortó la respiración cuando aparecieron los mensajes. Algunos eran cadenas de números y letras que parecían códigos. Otros eran instrucciones breves y concisas. Reunión esta noche. Transferencia confirmada. Vigílala. Y luego, un hilo, sin leer. Lo pulsé. Si viene a buscarte, guíala hacia Harold. Pero no le cuentes todo todavía. Se me encogió el pecho. Harold. Así que Daniel me había dejado pistas para encontrarlo. Pero ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué no confiar plenamente en mí? ¿Por qué construir un laberinto de secretos en lugar de una simple verdad? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en mi mano. Bien, lo has encontrado. Ahora protégete. Cambia las cerraduras. Instala cámaras. No les dejes volver a entrar. Susurré en la oscuridad. Daniel, ¿por qué no puedes simplemente volver a casa? El ático se tragó mis palabras. A la mañana siguiente, me moví como una mujer poseída. El cerrajero fue el primero en llegar. Reemplazó todas las cerraduras por pesados cerrojos, con su taladro chirriando en el silencio. Son sólidas, dijo. Nadie entrará sin armar un escándalo. Luego vino el instalador de seguridad. Cámaras en cada rincón. Porche delantero, puerta trasera, entrada, pasillos. Me entregó una aplicación en mi teléfono. Detección de movimiento. Alertas directamente en tu dispositivo. Asentí con la cabeza, agarrando el diario como si fuera una escritura sagrada. Cuando se marchó, me senté en la sala de estar, desplazándome por las imágenes. Pasillos vacíos. Habitaciones en silencio. Puertas silenciosas. Por primera vez desde el funeral, la casa no parecía una tumba. Parecía una fortaleza. Esa noche, Harold llamó. Su voz era firme, entrenada. He presentado las mociones preliminares, dijo. Frenarán a tus suegros, pero también los provocarán. Espera una reacción violenta. Dudé. Encontré el teléfono desechable de Daniel. Mensajes sobre ti. Decía que debías guiarme, pero no contármelo todo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego suspiró. Daniel creía que demasiada información de golpe te abrumaría. Me dio fragmentos para que te los pasara cuando fuera el momento adecuado. Confiaba en ti, pero quería protegerte del peso de sus secretos. O mantenerme en la ignorancia, susurré. Su tono se endureció. Señora Hart, tendrá que decidir por sí misma si confía en mí. Pero si no lo hace, se enfrentará sola a gente que no parará hasta quebrarla. La línea se cortó. A la tarde siguiente, sonó el timbre, agudo, repetido, luego, golpeando.
Miré la cámara. Caroline, sola. Tenía el maquillaje corrido y los ojos desorbitados. No parecía la cuñada serena que yo conocía. Parecía desesperada. «Elena», gritó con voz ronca. «Abre la puerta. Tenemos que hablar». Pulsé el interfono. «Vete». Se acercó y miró fijamente a la lente de la cámara. «No seas tonta. No sabes lo que estás haciendo. Firma los papeles antes de que sea demasiado tarde». Me armé de valor. «He dicho que no». Su rostro se contrajo. «¿Crees que puedes luchar contra nosotros? ¿Crees que las cerraduras y las cámaras te salvarán? Eres patética. Daniel nunca te quiso lo suficiente como para confiar en ti, por eso te ocultó todo». Sus palabras me golpearon como cuchillos, más afiladas aún porque se hacían eco de mis propias dudas. Pero entonces mi teléfono vibró. «Miente, no la dejes entrar». Enderecé la espalda. «Vete a casa, Caroline». Su voz se quebró en un grito. «Te arrepentirás. Te arruinaremos. Todo lo que crees que posees desaparecerá, y nadie recordará tu nombre». Corté la transmisión, con las manos temblorosas. Esa noche, volví a la maleta negra del ático. En el fondo había un sobre que aún no había abierto. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había un documento notarial, con la letra de Daniel garabateada en la parte inferior. No era un testamento, era un testimonio. Nombraba a David y Caroline como amenazas. Describía la manipulación de su madre, y terminaba con una frase que me destrozó. «Si yo no puedo estar allí, Elena debe ser protegida a toda costa. Ella es más fuerte de lo que cree». Las palabras se difuminaron entre mis lágrimas. Mi cuerpo temblaba por los sollozos, pero bajo el dolor, algo nuevo se agitaba. No era debilidad, no era miedo, era fuerza. Por primera vez desde el funeral, no sentía que me estuviera desmoronando, sentía que me estaba reconstruyendo. Al tercer día, los susurros estaban por todas partes. Cuando fui al supermercado, las conversaciones se acallaron al pasar yo. La gente me miraba con los ojos demasiado abiertos, demasiado curiosos. En la iglesia, la señora Larkin, que me había abrazado el día después del funeral, evitó mi mirada por completo y se alejó apretando con fuerza su Biblia. Los susurros se intensificaron a mi espalda. Las palabras flotaban como cuchillos: inestable, fraude, peligrosa. Me fui temprano, luchando contra las lágrimas durante todo el camino a casa. Esa noche, apareció el artículo. Viuda local acusada de fraude. La familia exige justicia. Las palabras brillaban en la pantalla, negras sobre blanco, con mi rostro pegado a ellas. Me pintaban como una viuda manipuladora que se había aprovechado de la bondad de Daniel, le había robado su dinero, y había escondido fondos en cuentas en el extranjero. Había fuentes anónimas, pero no hacía falta adivinar quiénes eran. Por la mañana, mi buzón de voz estaba lleno. Amigos que me instaban a dejar que la familia se encargara de las cosas. Parientes lejanos que me regañaban. Extraños escupiendo veneno. «Púdrete en el infierno, zorra codiciosa». Me senté a la mesa de la cocina, con el teléfono vibrando con crueldad, el testimonio apretado en mi mano temblorosa. Las palabras de Caroline volvieron como veneno. «Te compadecerán. Te juzgarán. Estarás sola». Y, por primera vez, la creí. A la mañana siguiente, empujé el artículo hacia el escritorio de Harold, con la voz quebrada. «Me están destruyendo. La gente les cree». Harold lo estudió con mirada severa, y luego lo apartó. «Esto es típico. Están creando la narrativa. Si el tribunal te ve como alguien inestable, lo perderás todo antes incluso de empezar». Se me revolvió el estómago. ¿Entonces ganarán ellos? «No si luchamos con pruebas», dijo Harold con voz firme. «Registros bancarios, transferencias, testimonios. Demostraremos que el rastro del dinero conduce a ellos. Pero hasta entonces». Sus ojos se oscurecieron. «Irán a más». La palabra se me quedó grabada como una maldición. Esa noche, sucedió. Estaba entre dormida y despierta cuando un ruido rompió la oscuridad, cristales rompiéndose. Me incorporé de un salto, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. El sonido de pasos, pesados, dentro.
Busqué a tientas mi teléfono y abrí la aplicación de seguridad con dedos temblorosos. La imagen parpadeó. Estática, luego borrosa, luego dos figuras enmascaradas moviéndose por la cocina. Una llevaba una palanca. La otra rebuscaba en los cajones. Me mordí el puño para contener un grito, otro zumbido, un mensaje. Quédate arriba, no te muevas, la policía está en camino. Se me cortó la respiración. ¿La policía? ¿Quién la había llamado? Las voces de los intrusos flotaban en el aire, amortiguadas pero agudas. Un cajón se cerró de golpe. Los papeles se esparcieron por el suelo. Me arrastré hasta la puerta del dormitorio, la cerré con llave y pegué la oreja a la madera. Los pasos se acercaban. Se me cortó la respiración. Una sombra se deslizó bajo el marco de la puerta. La manija traqueteó. Una vez, dos veces. Luego, silencio. Contuve la respiración hasta que me ardieron los pulmones. Por fin, el ulular de las sirenas en la distancia. Los pasos de los intrusos se alejaron. La puerta trasera se cerró de golpe. Cuando llegó la policía, la casa estaba destrozada. Los armarios volcados, los cajones vaciados, el diario, desaparecido. Me arrodillé, sollozando, rebuscando entre el desorden. Daniel, otra vez no. Pero entonces, debajo de la silla volcada, lo vi. El maletín negro del ático, encajado en una esquina, intacto. Lo apreté contra mi pecho, meciéndome. El alivio se mezclaba con el terror. No lo habían encontrado todo, pero volverían. Esa noche me fue imposible dormir. Cada crujido del suelo me hacía sobresaltar. Cada ráfaga de viento contra las ventanas aceleraba mi corazón. Me senté frente a la pantalla de seguridad, con los ojos inyectados en sangre, observando los pasillos vacíos, el patio trasero en silencio. A las 3 de la madrugada, la imagen parpadeó, estática, una sombra, que apareció y desapareció. Susurré, Daniel, si realmente estás aquí, ayúdame. Mi teléfono vibró. No van a parar. Protege el testimonio. Es la clave. Apreté el papel contra mi pecho y susurré. No dejaré que ganen. No lo haré. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era Caroline. Casi lo dejo pasar al buzón de voz, pero algo en mí quería oírla quebrarse. Su voz era aguda, demasiado alta. Te crees muy lista. Escondiéndote detrás de las cámaras. Acudiendo a los abogados. Eso no te salvará. Apreté el teléfono con más fuerza. Entraste en mi casa. Una pausa. Luego, su risa frágil. Demuéstralo. Las cámaras lo grabaron todo, espeté. Su tono se volvió venenoso. ¿Y quién te creerá? ¿Una viuda afligida que se desmorona? ¿O una familia respetable con recursos e influencia? Sus palabras se me clavaron como cuchillos. Te quedarás sin un centavo, escupió. Sola. Olvidada. Ese es tu futuro, Elena, sola. Me temblaban las manos, pero mantuve la voz firme. Mejor sola que con parásitos que se alimentan del dolor. Su brusca inhalación crepitó a través de la línea. Luego, un susurro bajo y lleno de odio. Te arrepentirás de esto. La línea se cortó. Al caer la noche, la casa seguía destrozada. Cristales rotos pegados con cinta adhesiva, cajones entreabiertos, sombras alargadas en las paredes. Pero algo en mí había cambiado. Me senté a la mesa con el testimonio de Daniel en una mano y el teléfono desechable en la otra. Me habían difamado, habían entrado en mi casa, habían intentado asustarme para que me rindiera, y yo seguía en pie. Abrí las páginas que quedaban del diario y seguí su letra con dedos temblorosos. Elena debe estar a salvo. Es más fuerte de lo que cree. Por primera vez, no solo lo leí, lo creí. El miedo seguía ahí, crudo, palpitante. Pero debajo de él, más fuerte, más firme, algo nuevo había echado raíces. Desafío. Determinación. Querían aplastar a una viuda débil. En cambio, se encontraron con una mujer preparada para la guerra. 2 días después del allanamiento, las luces de los coches patrulla volvieron a encenderse fuera. Abrí la puerta, preparándome para lo peor. Eran los mismos agentes. El más alto se ajustó la gorra. Señora Hart, nos han llegado algunas quejas.
Los vecinos afirman que ha estado actuando de forma extraña. Discusiones ruidosas, gritos sin motivo aparente. ¿Ha estado bajo tratamiento médico recientemente? Se me cerró la garganta. Creen que me lo estoy inventando. El más joven dio un paso adelante, más amable. Señora, el dolor puede distorsionar la realidad. A veces, la gente imagina intrusiones. No me imaginé a unos hombres enmascarados en mi casa, exclamé con voz quebrada. No saqueé mi propia cocina, ¿se están escuchando? El alto suspiró. Si esto continúa, puede que tengamos que solicitar una evaluación de bienestar, por su seguridad. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Evaluación de bienestar, sabía lo que eso significaba. Internamiento psiquiátrico. El susurro de Caroline siseó en mi memoria. ¿Quién te va a creer? Les cerré la puerta en las narices, temblando tan violentamente que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. A la mañana siguiente, llegó un sobre grueso. Aviso de ejecución hipotecaria. Hipoteca impagada. 30 días para desalojar. Revisé mis archivos, pero los pagos, automáticos durante años, habían fallado. Las cuentas bancarias seguían vacías. Entonces comenzaron las llamadas. Señora Hart, le llamamos de Capital Credit. Su tarjeta está en descubierto. Saldo pendiente, $14.872. Otra llamada. Este es un recordatorio de cortesía. Su cuenta está en mora. Otra más. Si no recibimos respuesta en 48 horas, procederemos con el cobro. Colgué el teléfono de golpe, con lágrimas en los ojos. No solo se llevaban el nombre de Daniel, se llevaban el techo que me cobijaba. Más tarde ese mismo día, salí a traer el cubo de la basura. Al otro lado de la calle, la señora Larkin observaba abiertamente, con los brazos cruzados, susurrando al señor Green, el profesor jubilado. Ambos negaron con la cabeza. Al final de la manzana, mi supuesta amiga, Marianne, evitó mi mirada. Cuando la llamé. Marianne, por favor. Levantó una mano. Elena. No puedo involucrarme. Caroline vino a verme. Dijo que estás inestable. La palabra me hirió profundamente. Los ojos de Marianne se suavizaron con lástima, pero se dio la vuelta. Mis rodillas se doblaron, me agarré al cubo de la basura, con la bilis subiéndome por la garganta. Ahora incluso mis amigos les creían. Por la noche, los periodistas volvieron, esta vez acampando fuera. Trípodes. Cámaras. Luces brillantes que iluminaban mi salón como si fuera un escenario. Señora Hart, gritaban. ¿Por qué no ha respondido a las acusaciones de fraude? ¿Es cierto que la familia de su marido quiere la custodia de la propiedad? Me escondí detrás de las cortinas, pero cada silencio mío se convertía en culpa. A medianoche, los hashtags eran tendencia en Internet. #viuda codiciosa. Mi teléfono no paraba de vibrar, mensajes de desconocidos, insultos que se acumulaban. Me acurruqué en el sofá, con el testimonio apretado contra mi pecho, susurrando, yo no hice esto, yo no hice esto. Al amanecer, volvieron los golpes. Caroline. Sola. Tenía el pelo revuelto y el rímel corrido. Parecía menos una depredadora y más una presa, pero sus ojos seguían ardiendo de desesperación. Elena, gritó con voz ronca. Por favor, abre la puerta. Solo quiero hablar. Revisé las cámaras y luego entreabrí la puerta con la cadena aún puesta. Su voz temblaba. No lo entiendes. Mamá está furiosa. David me culpa a mí. Si no firmas, me echará de casa. Me quedaré sin nada. ¿Quieres que me quede sin hogar? La miré parpadeando. Así que esto nunca tuvo que ver con Daniel, tenía que ver contigo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, manchándole el maquillaje. Te lo ruego, Elena, firma, acaba con esto, podemos volver a ser una familia. Por un momento, casi le creí, casi alcancé a atravesar la rendija, pero entonces su rostro cambió y su voz se convirtió en un siseo. O tal vez le diga al tribunal que eres inestable, que hablas sola,
¿Qué imaginas que Daniel sigue vivo? ¿Cuánto tiempo tardarán en encerrarte? Se me heló la sangre. Vete, susurré. Ella golpeó el cristal con las palmas de las manos, gruñendo. Firma, o la próxima vez no solo destrozarán tu casa. ¿Me entiendes? Cerré la puerta de un portazo, la eché el cerrojo y la vi alejarse, escupiendo veneno entre dientes. Esa noche, la casa me oprimía como un ataúd. Cada crujido del suelo era el paso de un intruso. Cada sombra en las cámaras era una amenaza. El teléfono vibraba con mensajes de voz de acreedores, mensajes de extraños, susurros de locura. Me derrumbé en el suelo, aferrándome al testimonio, sollozando. Quizás tenían razón, quizás no era lo suficientemente fuerte, quizás debería rendirme, firmar, desaparecer. La idea de la paz, aunque fuera falsa, me tentaba, pero entonces mis ojos se posaron en la letra de Daniel. Es más fuerte de lo que cree. Recorrí las palabras con el dedo, susurrándolas una y otra vez, hasta que mis sollozos se calmaron. Al amanecer, algo dentro de mí se había endurecido. Querían quebrarme, pero aún no estaba quebrada, y si querían destruirme, tendrían que hacerlo a la luz de un tribunal, donde finalmente se escucharía la verdad de Daniel. La mesa del comedor parecía un mapa de guerra. Papeles apilados, notas adhesivas amarillas ondeando como banderas de advertencia. En el centro, el testimonio de Daniel, con los bordes desgastados por mis dedos. Harold se sentó frente a mí, con las mangas remangadas y la mirada penetrante tras sus gafas sin montura. Su voz era firme y cada palabra, deliberada. No te tratarán con amabilidad. Vendrán con cuchillos disfrazados de preguntas. Su objetivo es desconcertarte, hacerte perder el equilibrio. No debes permitirles eso. Golpeó la mesa. Practica. Tragué saliva. Estoy preparada. Se inclinó hacia adelante y su voz se transformó en una fría imitación de la del abogado contrario. Señora Hart, ¿no es cierto que ha estado recibiendo mensajes de texto de su difunto marido? Las palabras cortaban como cuchillos. Tartamudeé. Yo. He recibido mensajes. Pero ellos. Se me hizo un nudo en la garganta. Se me quebró la voz. Harold levantó una mano. Paragraph. Respira. Inténtalo de nuevo. No te justifiques. No des demasiadas explicaciones. Solo mantente firme en la verdad. Cerré los ojos. La letra de Daniel se grabó en mi memoria. Ella es más fuerte de lo que cree. Levanté la barbilla. Sí. Recibí mensajes. Los enviara Daniel o no, me dieron el valor para sobrevivir. Eso no es locura. Es resiliencia. Harold me estudió durante un largo momento y luego asintió levemente con la cabeza. Mejor. Otra vez. Repasamos pregunta tras pregunta. Acusaciones de fraude. Dudas sobre mi cordura. Sugerencias de que yo había simulado el allanamiento. Cada una de ellas me revolvió el estómago, pero cada vez me recuperé más rápido. Al final, tenía la garganta irritada y las palmas de las manos sudorosas, pero seguía en pie. Harold reunió los papeles en pilas ordenadas. Intentarán quebrarte, Elena. Pero esta noche has demostrado que no te doblegarás fácilmente. Recuérdalo mañana. Por primera vez en semanas, casi le creí. Cuando Harold se marchó, el silencio se apoderó de mí. Deambulé por la casa, cada habitación cargada con los fantasmas del pasado y del presente. En la cocina, la silla rota se inclinaba como un soldado herido. Recorrí con los dedos la madera agrietada, recordando la risa de Daniel allí, el olor del café por la mañana, la forma en que la luz del sol solía derramarse dorada sobre su cabello. Pero también recordaba los gritos, él golpeando con el puño la encimera, yo acusándolo de tener secretos, sus ojos ardiendo con algo que yo no entendía. La casa albergaba amor y mentiras, uno al lado del otro. En la sala de estar, me paré frente al sofá donde había leído por primera vez ese mensaje imposible. Estoy vivo, no confíes en nadie. Se me erizó la piel al recordar la sacudida de terror y esperanza que chocaron al mismo tiempo. Arriba,
Toqué el marco de la puerta del dormitorio, donde aún quedaban ligeros arañazos de las manos de los intrusos. Pegué la oreja a la madera, como si aún pudiera oír el traqueteo del pomo, la respiración pesada de los desconocidos enmascarados. El aire era denso, cada habitación parecía una herida. En el ático, el polvo me picaba en la nariz mientras volvía a abrir la maleta negra. El teléfono desechable brillaba débilmente, obstinadamente vivo. Desplacé los mensajes, pero en lugar de palabras, surgieron recuerdos. Daniel y yo en el columpio del porche, su mano cálida entre las mías. Daniel susurrando promesas de París, de mañanas junto al Sena. Daniel saliendo furioso tras nuestra última pelea, el eco de la puerta cerrada de un portazo retumbando en mis huesos. Me senté entre las cajas, susurrando en la oscuridad. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué lo llevaste todo tú solo? El silencio respondió, el polvo flotaba en el aire, y, sin embargo, sentía su presencia cerca, no en cuerpo, sino en los garabatos que había dejado atrás. Ella es más fuerte de lo que cree. De vuelta abajo, volví a mirar las cámaras. Los pasillos estaban vacíos. La entrada, tranquila. El patio trasero, inmóvil. Pero mientras miraba, la imagen parpadeó. Estática. Entonces, durante una fracción de segundo, una sombra cruzó el césped. Se me cortó la respiración. Me incliné hacia adelante. La imagen se aclaró. Nada. Un crujido arriba. Giré la cabeza hacia el techo. Otro crujido. Se me encogió el pecho y me invadió el pánico. Cogí una linterna. Subí sigilosamente las escaleras. Cada paso un trueno en el silencio. El dormitorio estaba vacío, la trampilla del ático cerrada. Me quedé en el pasillo, temblando, susurrando, es solo la casa, pero en el fondo, no estaba segura. Cerca de la medianoche, sonó el teléfono, un número desconocido. Mi pulso se aceleró, contesté, susurrando, ¿hola? Silencio. Luego, una voz baja, distorsionada, mañana, caerás. Mi mano temblaba. ¿Quién es? Una risa, aguda, cruel. Luego, la línea se cortó. Miré fijamente el teléfono, con la bilis subiéndome por la garganta. No habían terminado, incluso esa noche, tenían que atacarme. Me desplomé en el suelo del salón, con el testimonio en mi regazo, la carta amenazante a mi lado y el teléfono vibrando con un peso fantasmal. Las voces de los últimos días se estrellaron todas a la vez. La policía dudando de mí. Los vecinos susurrando. Los periodistas gritando. Caroline burlándose. Inestable, fraude, nada sin él. Las palabras se agolpaban hasta que me tapé los oídos con las manos. Las lágrimas corrían calientes por mis mejillas. Quizás tengan razón, susurré. Quizás no pueda ganar. Mi respiración era rápida y superficial. Tenía el pecho oprimido. Entonces mis ojos se posaron en la letra de Daniel. Es más fuerte de lo que cree. Lo dije en voz alta. Mi voz se quebró. Es más fuerte de lo que cree. De nuevo, más alto. Es más fuerte de lo que cree. De nuevo, hasta que las palabras ahogaron todos los susurros. Es más fuerte de lo que cree. Mis sollozos se calmaron. Mi respiración se estabilizó. Me sequé la cara y apreté el testimonio contra mi pecho. No estaba destrozada. Aún no. Cuando llegué a dormir, fue un sueño superficial, plagado de pesadillas. El rostro de Daniel, mitad en la luz, mitad en la sombra. La voz sibilante de Caroline, el martillo golpeando como un trueno. Pero cuando desperté, la pálida luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas. Por primera vez en meses, no me sentí aplastada por ella. Me levanté, me duché y me vestí con cuidado. Un vestido negro, sencillo, digno. El pelo recogido, sin joyas, sin máscara. Me paré frente al espejo, mi reflejo claro y fuerte. Por primera vez, casi me reconocí a mí misma. Cogí el testimonio de Daniel, con las manos ahora firmes. Susurré a la casa vacía, hoy demostraré que tienes razón. Las cerraduras se cerraron detrás de mí. El aire de la mañana era fresco, limpio, lleno de promesas. Y me adentré en él, no como una presa, sino como una mujer dispuesta a plantar cara.
La madera del estrado de los testigos brillaba bajo las luces fluorescentes, pulida hasta tal punto que reflejaba sombras tenues. Todos los sonidos de la sala se amplificaban. El roce de los papeles, el chirrido de los zapatos, la leve tos de alguien en la galería. El jurado estaba compuesto por 12 personas, un muro de ojos. Algunos parecían aburridos, otros curiosos, unos pocos comprensivos. No podía leerlos del todo, y esa incertidumbre me carcomía. El secretario del tribunal anunció el caso. El martillo golpeó una vez, resonando como un trueno. Y comenzó el juicio. Caroline caminó hacia el estrado con una fragilidad deliberada, los hombros ligeramente encorvados y los labios temblorosos. Juró con voz temblorosa y luego se aferró al pañuelo como si fuera lo único que la mantenía en pie. Elena no ha sido ella misma, comenzó, con voz temblorosa. Desde la muerte de Daniel, ha estado imaginando cosas. Mensajes del más allá, intrusos que no existen. Me rompe el corazón decirlo, pero no está bien. Un miembro del jurado frunció el ceño y anotó algo. Otro inclinó la cabeza y frunció los labios. El abogado contrario se acercó con una sonrisa comprensiva. Señora Hart, en su opinión, ¿cree que Elena está en condiciones de gestionar los asuntos de Daniel? La voz de Caroline tembló. No. Eso la destruiría. Y destruiría lo que Daniel trabajó tan duro para construir. Se secó los ojos con el pañuelo, en el momento perfecto. Los susurros se extendieron por la sala. Entonces Harold se levantó, lento y firme. Sus pasos resonaban como golpes de tambor. Sra. Hart, dijo en voz baja, usted dice preocuparse por el bienestar de Elena. Sin embargo, los registros muestran que visitó su casa en repetidas ocasiones. ¿Por qué? Caroline titubeó. Para ver cómo estaba. Por amor. Harold abrió una carpeta y deslizó una transcripción hacia adelante. Prueba A. Imágenes de seguridad. ¿Quiere que lea la transcripción en voz alta? Caroline palideció. No, no es necesario. El juez levantó una ceja. Proceda. La voz de Harold resonó clara. Firma los papeles o te arrepentirás. No eres nada sin nosotros. Se oyeron exclamaciones. La galería se inclinó hacia adelante. Un miembro del jurado garabateó furiosamente. La máscara de Caroline se resquebrajó. Estaba enfadada. Ella me provocó. Los ojos de Harold no vacilaron. ¿Lo suficiente como para escupir en su puerta? ¿Lo suficiente como para amenazar su sustento? Caroline contuvo el aliento. Su pañuelo ya no era delicado, sino una bola arrugada en su puño. Ella estalló, alzando la voz. Ella no era nada antes de Daniel, nada. Las palabras resonaron, crudas y venenosas. El juez golpeó el mazo una vez. Orden. Harold dejó que el silencio se prolongara y luego dio un paso atrás. No hay más preguntas. Caroline se encogió en su silla, con el rímel corrido y la mirada baja. David se acercó al estrado con aire arrogante, con pasos fuertes y seguros. Levantó la mano para jurar y luego se recostó en la silla como si fuera su trono. Mi hermano me confiaba todo, declaró. ¿Elena? Ella nunca entendió de negocios. Lo habría malgastado todo. Yo protegí su legado. Su voz denotaba arrogancia, el tono ensayado de un hombre que pensaba que el dinero era la verdad. El abogado contrario asintió con aprobación. ¿Así que cree que era el administrador legítimo de los activos de Daniel? Por supuesto, dijo David. Era mi responsabilidad. Harold se acercó lentamente, con unos papeles en la mano. Entonces quizá pueda explicar estas transferencias bancarias. Cientos de miles de dólares, transferidos directamente a sus cuentas personales. David sonrió con aire burlón. Inversiones. Estrategias de crecimiento. Inversiones, repitió Harold, levantando una ceja. Casinos. Complejos turísticos privados. Coches de lujo.
¿Le importaría explicar cómo preservaron el legado de Daniel? El jurado se movió. Uno de los miembros murmuró algo entre dientes. David se burló. Eran ventajas personales. Mi hermano quería que estuviera bien atendido. Harold pulsó un mando a distancia, las pantallas se iluminaron, fotos de David en una mesa de blackjack, sonriendo, David subiendo a un coche deportivo, David en un yate, con una botella de champán en la mano, exclamaciones, risitas. Un miembro del jurado negó con la cabeza, claramente disgustado. David se sonrojó. Eso es irrelevante, ese dinero era mío por derecho. El arrebato silenció la sala, el juez lo miró con severidad. Contrólese, señor Hart. David se desplomó hacia atrás, con los puños apretados, la máscara de suficiencia destrozada. La voz de Harold sonó suave. No hay más preguntas. La matriarca se levantó con majestuosa lentitud, su presencia enfriando el ambiente. Prestó juramento y luego se sentó erguida, con la espalda recta y la voz suave como el acero. Mi hijo era un hombre fuerte. Nunca le habría confiado todo a Elena. Ella era débil. Era una carga. Las palabras me atravesaron, se me encogió el corazón y se me cortó la respiración. Por un momento, volví a sentirme pequeña, aplastada bajo su sombra. El abogado contrario asintió. Entonces, en su opinión, ¿su hijo no habría confiado su patrimonio a Elena? La voz de la señora Hart era absoluta. No lo habría hecho. Conozco a mi hijo. Harold se acercó en silencio y levantó el testimonio. ¿Reconoce este documento? Sus ojos se posaron en él, fríos y rápidos. Falsificado. El juez se inclinó hacia adelante. Los expertos forenses han verificado su autenticidad. ¿Está acusando a su hijo de mentir? Apretó la mandíbula. El silencio se prolongó, pesado. Un miembro del jurado se inclinó hacia adelante, con el bolígrafo en ristre. Otra entrecerró los ojos. Finalmente, la señora Hart dijo con frialdad: mi hijo cometió errores. Amarla fue uno de ellos. Las palabras resonaron como veneno. El juez golpeó con el mazo. Irrelevante. Pero su silencio posterior gritó más fuerte que cualquier negación. Harold inclinó ligeramente la cabeza. No hay más preguntas. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia el estrado. El alguacil me tomó juramento y mi voz se quebró al prometer decir la verdad. Me senté, con las palmas sudorosas, agarrándome a la madera. El abogado contrario no perdió tiempo. Señora Hart, no es cierto que ha afirmado haber recibido mensajes de texto de su difunto marido. Se oyeron risas en la galería, me ardían las mejillas. Se me cerró la garganta. Creen que estás loca, quieren que te derrumbes. Respiré hondo, con las palabras de Daniel ardiendo en mi pecho. Es más fuerte de lo que cree. Sí, dije, con la voz temblorosa al principio. Recibí mensajes. Y tanto si los envió Daniel como si no, me recordaron una cosa. No soy impotente. No estoy sola. Eso no es locura. Es supervivencia. El abogado sonrió con sorna. ¿Supervivencia o delirio? Lo miré a los ojos, con firmeza. Supervivencia. Porque cuando me difamaron, me agotaron, irrumpieron en mi casa, me mantuve en pie. Sigo en pie. Silencio. Un miembro del jurado asintió levemente, otro garabateó rápidamente. El abogado se burló. Señora Hart, ¿qué quiere? ¿Cuál es su verdadero objetivo aquí? Se me hizo un nudo en la garganta, pero hablé con claridad. Quiero lo que quería Daniel, que se escuche la verdad, y recuperar mi vida, libre de sus cadenas. La sala se quedó en silencio, incluso el bolígrafo del juez se detuvo a mitad de la escritura. Harold se levantó, con tono respetuoso. Señora Hart, una última pregunta. ¿Qué le da fuerzas para luchar contra ellos? Se me nublaron los ojos con las lágrimas, pero mi voz no vaciló. Porque Daniel creía en mí. Y porque, por primera vez, yo creo en mí misma. El jurado guardó silencio, pero algo cambió. Enderezaron los hombros, las plumas se detuvieron. No hay más preguntas,
susurró Harold. Bajé del estrado, con las rodillas temblorosas, pero la espalda recta. El juez golpeó una vez con el mazo. Se levanta la sesión. El veredicto se dará a conocer mañana por la mañana. La galería estalló en susurros, los periodistas se apresuraron y los bolígrafos garabatearon furiosamente. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Cada palabra, cada mirada del jurado se repetía en mi mente. ¿Los había convencido? ¿O mi voz temblorosa me había delatado? Al otro lado del pasillo, Caroline lloraba en su pañuelo arrugado. David se sentaba rígido, irradiando furia. La señora Hart permanecía impasible, pero su silencio lo decía todo. Harold se inclinó hacia mí y me susurró con voz firme: «Lo has conseguido, te has mantenido firme, pase lo que pase mañana, no te has derrumbado». Exhalé temblorosamente, y, por primera vez, casi le creí. El aire de la sala del tribunal se sentía denso, cargado, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Las filas de bancos estaban llenas de espectadores y periodistas que tomaban notas en sus cuadernos. Al frente, el juez estaba sentado en un estrado elevado, con la mirada aguda e indescifrable. A mi derecha, Harold se inclinó hacia mí y me susurró con voz firme: «Mantén la calma, la verdad habla por sí misma». Al otro lado del pasillo, David se ajustó la corbata con expresión de satisfacción. Caroline se secó los ojos con un pañuelo, cada uno de sus movimientos ensayado para despertar compasión. La señora Hart permanecía rígida, con los labios apretados hasta perder el color. Comenzó el juicio. Caroline fue la primera en subir al estrado. Su voz temblaba, pero sus palabras eran tajantes. Elena ha estado inestable desde la muerte de Daniel. Se imagina amenazas. Hace acusaciones descabelladas. No es apta para gestionar el legado de Daniel. Miró al jurado, con los ojos muy abiertos y fingiendo un dolor ensayado. Mi hermano confiaba en mí, no querría que ella lo echara todo a perder. Harold se levantó para interrogarla. Señora Hart, dijo con tono tranquilo, usted afirma que Elena es inestable. Sin embargo, ¿no es cierto que usted visitó su casa y le exigió que cediera sus bienes? Caroline vaciló. Yo solo quería lo mejor para todos. ¿Lo mejor para quién?, insistió Harold. Abrió un expediente. Los registros telefónicos muestran que usted llamó a Elena 17 veces en una semana. Los mensajes de texto revelan que la amenazó con aislarla y arruinarla. ¿A eso le llama usted cuidar de alguien? Se le fue todo el color de la cara. La sala murmuró. Caroline perdió la compostura. Ella no se lo merece. No era nada antes de Daniel. Nada. Las palabras resonaron, feas y crudas. Harold dejó que se hiciera el silencio antes de decir con calma: no hay más preguntas. David se acercó al estrado con la barbilla alta. Mi hermano siempre quiso que yo gestionara sus asuntos, declaró. Elena nunca entendió de negocios, lo habría malgastado todo. Harold se acercó, sosteniendo un documento. Señor Hart, ¿puede explicar estas transferencias bancarias, grandes sumas de dinero transferidas de las cuentas de Daniel a las suyas? David se sonrojó. Son negocios. Inversiones. ¿Inversiones en casinos? ¿Coches de lujo? ¿Vacaciones en las Bahamas? David tartamudeó. Yo no lo recuerdo. El juez entrecerró los ojos. La voz de Harold se agudizó. No lo recuerda o no quiere admitir que estaba vaciando el patrimonio de su hermano. El jurado se movió y se oyeron susurros. David dio un puñetazo en el estrado. Ese dinero era mío por derecho. El arrebato resonó en la sala, sellando su perdición. Por fin, la señora Hart, su voz era fría, majestuosa. Mi hijo nunca le habría confiado todo a Elena. Ella era débil. Una carga. Las palabras le dolieron profundamente, incluso ahora. Harold dio un paso adelante, tranquilo pero firme. Señora, ¿reconoce esto? Levantó el testimonio notarial. La letra de Daniel era clara y firme. La señora Hart lo miró, solo una vez, antes de burlarse. Falsificado.
pero su voz temblaba. El juez se inclinó hacia adelante. El análisis de los expertos ha confirmado la autenticidad de este documento. ¿Está acusando a su hijo de mentir? Por primera vez, la señora Hart vaciló. Su silencio era más elocuente que cualquier negación. Entonces llegó mi turno. Caminé hacia el estrado, con las piernas temblorosas y las palmas sudorosas. El alguacil me tomó juramento. Me senté, con las manos agarradas a los bordes de la silla. Las preguntas del abogado contrario fueron agudas, cortantes. Señora Hart, ¿no es cierto que ha afirmado haber recibido mensajes de texto de su difunto marido? La sala se llenó de risas, de incredulidad. Sentí cómo se me enrojecían las mejillas. Se me cerró la garganta. Pero entonces vi el testimonio en la mano de Harold, las palabras de Daniel resplandeciendo en mi memoria. Ella es más fuerte de lo que cree. Levanté la barbilla, mi voz se estabilizó. Sí. Recibí mensajes. Y, vinieran o no de Daniel, me recordaron una verdad. No soy débil. No me pueden controlar. Daniel confiaba en mí, y dejó pruebas de esa confianza. Me volví hacia el jurado y miré a los ojos a cada uno de sus miembros. Durante meses, intentaron borrarme, manchar mi reputación, asustarme para que callara, pero sigo aquí, y no me borrarán. La sala quedó en silencio. La voz de Harold era suave pero firme. No hay más preguntas. Pasaron horas mientras el juez deliberaba. La espera me carcomía, cada tic-tac del reloj era como una puñalada. Finalmente, sonó el martillo. Tras revisar las pruebas, el tribunal falla a favor de la señora Elena Hart. Todos los activos en litigio permanecen bajo su autoridad exclusiva. Además, se investigará la mala conducta financiera de David Hart. La sala estalló. Los periodistas tomaban notas, los murmullos aumentaban. Caroline rompió a llorar. David maldijo entre dientes. El rostro de la señora Hart era impasible, pero sus ojos ardían con la derrota. Me quedé paralizada, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Había ganado. No era venganza. No era castigo. Era liberación. Cuando salí a la luz del sol, los periodistas se abalanzaron sobre mí. Señora Hart, ¿qué se siente al ganar? ¿Algún mensaje para su familia? Levanté la barbilla. Mi voz era clara y firme. Se siente como la libertad, y a cualquiera que alguna vez le hayan dicho que es débil, recuerde esto: la fuerza no es lo que los demás ven en ti, es lo que tú eliges reclamar para ti mismo. Las cámaras dispararon sus flashes, la multitud murmuró. Pero por dentro, sentí paz. En las semanas siguientes, la familia se desmoronó. Las cuentas de David fueron auditadas y su carrera quedó destruida. Caroline fue condenada al ostracismo y su madre la rechazó. La señora Hart se retiró al silencio, su reinado de miedo se había roto. Habían construido sus vidas sobre el control, sin él, se derrumbaron. ¿Y yo? Empecé de nuevo. La casa fue reparada, nuevas ventanas, nueva pintura, nueva luz. Volví a llenar la cocina de música. Reservé un viaje. París. La ciudad que Daniel me había prometido pero nunca me había llevado. En el vuelo, apoyé la frente en la ventanilla y observé las nubes flotar como un nuevo horizonte. En París, comí sola en cafeterías. Me paré frente a los cuadros que Daniel me había descrito una vez, dejando que sus colores me sanaran. Caminé por los puentes de noche, con el Sena brillando bajo mis pies. Por primera vez, no tenía miedo de estar sola. No estaba sola. Me tenía a mí misma. En mi última noche, de pie en el Pont Neuf, le susurré al río: Daniel, te quería, pero ya no necesito que me salves, me he salvado yo misma. Mi teléfono permanecía en silencio en mi bolsillo. Por primera vez, no esperé a que sonara. Me volví hacia las luces de la ciudad, respirando el futuro, y dije, con claridad y firmeza: me llamo Elena Hart, tengo 42 años, y por fin he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger, soy yo misma.
El viento llevó mis palabras hacia la noche, y seguí caminando, libre.